Mi nombre es Elena Vázquez. Tengo 52 años y hace 8 meses que vivo en el Hospital Psiquiátrico San Rafael, en la habitación número 17 del ala de cuidados intensivos. Las paredes son blancas, acolchadas, y huelen a desinfectante y a lágrimas secas. Paso mis días sentada en esta silla de plástico, mirando por una ventana con barrotes que da a un jardín donde nunca crecen flores. Los doctores dicen que sufro de trastorno narcisista severo con episodios psicóticos. Dicen que he perdido el contacto con la realidad, pero yo sé la verdad. La realidad no me abandonó. Yo la moldeé, la doblé, la retorcí hasta que obedeció mis reglas, hasta que mi casa se convirtió en el lugar perfecto para criar al hijo perfecto. Y funcionó. Durante 13 años, funcionó perfectamente, hasta que él decidió romper las reglas. ¿Quieres saber cómo una madre que ama demasiado puede convertir el amor en una prisión? ¿Cómo las reglas del hogar pueden transformarse en cadenas que atan no solo el cuerpo, sino el alma? Te lo voy a contar. Cada detalle, cada regla, cada momento en que mi amor perfecto se convirtió en su pesadilla perfecta. Porque necesito que alguien entienda que todo lo que hice fue por amor. Todo. Los gemelos nacieron el 15 de octubre de 2005 a las 3:47 de la madrugada. Mateo llegó primero, pesando 3 kilos y 200 gramos exactos. Sofía llegó 12 minutos después, más pequeña, más frágil, pero cuando sostuve a Mateo por primera vez, supe que había nacido para ser su madre, no para ser esposa, no para ser mujer, no para ser Elena, para ser la madre de Mateo. Su padre, Ricardo, nunca lo entendió. Desde el primer día vi cómo me miraba cuando yo sostenía a nuestro bebé, con celos, con resentimiento, como si Mateo me hubiera robado de él, cuando la verdad era que yo había encontrado finalmente mi propósito real en la vida. Sofía era diferente, más demandante, más difícil de consolar. Mateo era perfecto desde el primer día, calmado, hermoso, con esos ojos verdes que brillaban como esmeraldas. Sofía lloraba más, dormía menos, necesitaba más atención. Era como si supiera que no era la elegida. Elena, necesitas darle la misma atención a ambos, me decía Ricardo cuando yo pasaba más tiempo con Mateo. ¡Qué estupidez! ¿Cómo iba a tratar igual a 2 niños tan diferentes? Mateo era mi obra maestra. Sofía era necesaria para que Mateo no se sintiera solo. Pero mi corazón, mi alma, mi propósito, todo estaba conectado con Mateo. Los primeros años fueron los más hermosos de mi vida. Mateo dependía completamente de mí para todo. Cada comida, cada baño, cada momento de consuelo, cada sonrisa, todo pasaba por mis manos. Yo era su mundo entero y él era el mío. Sofía aprendió rápidamente a no competir por mi atención. Era una niña inteligente, sabía cuál era su lugar en nuestra familia, pero los niños crecen y cuando crecen empiezan a querer cosas que no necesitan, cosas que los alejan de ti. Cuando los gemelos cumplieron 5 años, comenzaron a hablar de amigos en el jardín de infantes. Mateo quería invitarlos a casa. Quería ir a sus casas. Quería pasar tiempo lejos de mí. Esa fue la primera vez que sentí el terror real, el terror de perderlo. Pero entonces sucedió algo que cambió todo para siempre. El 15 de octubre de 2010, el día en que los gemelos cumplían 5 años exactos, hubo un accidente. Yo estaba manejando. Había estado lloviendo,
Perdí el control del carro. Mateo murió instantáneamente. Mi bebé perfecto, mi obra maestra, mi razón de existir, se fue. Sofía sobrevivió. Pero en mi mente, en mi corazón roto, algo se quebró esa noche. Algo que nunca pudo repararse. A veces, cuando lo observaba dormir, tenía la extraña sensación de que algo no encajaba perfectamente, como si hubiera detalles que mi mente se negara a procesar. Pero el amor de madre siempre encuentra la manera de proteger lo que más importa, ¿verdad? Esa noche, mientras él dormía, me senté en su habitación y observé su rostro angelical a la luz de la luna. Era tan perfecto, tan puro, tan mío. Y entendí que el mundo exterior era una amenaza. Cada persona que conociera, cada lugar que visitara, cada experiencia que tuviera fuera de mi supervisión, era un paso más hacia el día en que me dejaría. No podía permitir que eso sucediera. Así que comencé a crear las reglas. Regla número 1. En esta casa, solo se habla cuando mamá te da permiso para hablar. Tu voz es un regalo que me das a mí, no algo que compartes con cualquiera. Cada palabra que dices sin mi autorización es una palabra que le robas a nuestra conversación especial. Implementé esta regla cuando Mateo tenía 6 años. Había comenzado a hablar demasiado en el colegio, a contar cosas de nuestra casa, de nuestras rutinas privadas. La maestra me llamó para decirme que Mateo era muy comunicativo y que había mencionado que yo revisaba su mochila todas las noches, que leía sus cuadernos, que escuchaba sus conversaciones telefónicas. ¿Conversaciones telefónicas? Tenía 6 años. ¿Qué necesidad tenía de secretos conmigo? Aunque, pensándolo bien, había algo en la voz de Mateo que a veces sonaba diferente, más aguda de lo que recordaba. Pero los niños cambian constantemente, ¿no es así? Esa noche me senté con él en el sofá de la sala. Tenía su carita de ángel levantada hacia mí, confiando completamente en que todo lo que yo dijera sería por su bien. Mateo, mi amor, le dije, acariciando su cabello sedoso, necesitamos hablar sobre algo muy importante, sobre las palabras. ¿Las palabras, mami? Sí, mi cielo, ¿sabías que las palabras tienen poder? ¿Que cada vez que hablas estás dando un pedacito de tu alma a la persona que te escucha? Sus ojitos verdes se abrieron con fascinación. Siempre había sido un niño inteligente, curioso. Eso lo hacía perfecto, pero también peligroso. Por eso, continué, a partir de ahora solo vas a hablar cuando mami te dé permiso, porque mami sabe cuándo es seguro dar pedacitos de tu alma y cuándo no lo es. ¿Entiendes? Asintió solemnemente. Mi niño perfecto, siempre tan obediente. En el colegio, solo hablas si la maestra te pregunta algo directamente sobre las clases. En casa, solo hablas cuando yo te diga, Mateo, ahora puedes hablar. ¿De acuerdo? De acuerdo, mami. Pero, ¿y si tengo algo muy importante que decir? Si es realmente importante, yo lo sabré antes de que tengas que decírmelo. Las madres siempre sabemos lo que nuestros hijos necesitan. La primera semana fue difícil. Mateo se olvidaba constantemente y comenzaba a hablar sin permiso. Cada vez que lo hacía, yo simplemente levantaba la mano y él se callaba inmediatamente, con una expresión de culpa que me partía el corazón. No pasa nada, mi amor, le decía. Estás aprendiendo. Pero recuerda, cada palabra que dices sin permiso es una palabra que no podrás darme a mí después. Gradualmente se acostumbró. Comenzó a esperar mi señal antes de hablar y algo maravilloso sucedió. Nuestras conversaciones
se volvieron más especiales. Cuando yo le daba permiso para hablar, él me contaba todo: sus pensamientos, sus sueños, sus miedos. Era como si hubiera creado un canal directo entre su alma y la mía. La maestra me llamó de nuevo después de un mes. Señora Vázquez, estoy preocupada por Mateo. Ha dejado de participar en clase. Solo habla cuando le hago preguntas directas, y sus respuestas son muy breves. ¿Y eso es malo?, pregunté. Bueno, es un cambio muy drástico. Antes era un niño muy expresivo, y ahora parece retraído. Mateo está aprendiendo a ser más reflexivo, le expliqué. En casa hablamos mucho. Quizás en el colegio simplemente prefiere escuchar y aprender. Pero yo sabía la verdad. La regla estaba funcionando. Mateo estaba guardando sus palabras para mí, como debía ser. Regla número 2. En esta casa solo se llora en el rincón de la tristeza, y solo después de pedirle permiso a mamá. Las lágrimas son sagradas, y derramarlas sin propósito es desperdiciar algo precioso que me pertenece. Esta regla nació cuando Mateo tenía 7 años y comenzó a llorar por cosas insignificantes. Se había caído de la bicicleta y se había raspado la rodilla. En lugar de venir directamente a mí para que lo consolara, se había sentado en el jardín y había llorado solo. A veces notaba que Mateo lloraba de una manera extraña, como si estuviera conteniendo algo más que tristeza, como si hubiera palabras que quería decir, pero no podía. Pero eso era normal en niños sensibles, ¿verdad? Cuando lo encontré, tenía lágrimas secas en las mejillas y una expresión de tristeza que me desgarró el alma. Pero no porque estuviera herido, sino porque había desperdiciado esas lágrimas preciosas sin dármelas a mí. Mateo, le dije, arrodillándome a su lado, ¿por qué no viniste a buscar a mami cuando te lastimaste? No quería molestarte, murmuró. Estabas cocinando. Mi corazón se rompió. ¿Cómo podía pensar que consolar a mi bebé sería una molestia? Mi amor, le dije, tomando su carita entre mis manos, nada en este mundo es más importante para mami que tú. Pero hay algo que necesitas entender sobre las lágrimas. Lo llevé adentro y le mostré un rincón especial que había preparado en su habitación. Había puesto cojines suaves, una manta de su infancia y una pequeña caja de terciopelo rojo. Este es el rincón de la tristeza, le expliqué. Cuando sientas ganas de llorar, vienes aquí y me pides permiso. Entonces, si es apropiado, puedes llorar mientras yo te abrazo. Y cada lágrima que derrames irá a esta caja especial, donde la guardaré para siempre. ¿Para qué guardas mis lágrimas, mami? Porque las lágrimas de mi hijo son lo más precioso del mundo. Cada una cuenta una historia de tu corazón. Y yo quiero conocer todas las historias de tu corazón. Le enseñé que había diferentes tipos de llanto que requerían diferentes permisos. Llanto por dolor físico, permitido inmediatamente, pero solo en mis brazos. Llanto por frustración, solo después de explicarme qué lo había frustrado y por qué. Llanto por tristeza, solo en el rincón de la tristeza con mi supervisión completa. Pero, ¿y si estoy en el colegio y me dan ganas de llorar?, preguntó. Entonces respiras profundo y piensas, estas lágrimas son para mami, las guardaré hasta llegar a casa. ¿Puedes hacer eso por mí? Asintió con esa seriedad adorable que tenía cuando me prometía algo importante. La regla funcionó incluso mejor de lo que había esperado. Mateo desarrolló un control emocional extraordinario.
Podía estar frustrado, triste o asustado, pero nunca perdía la compostura hasta llegar a casa, hasta llegar a mí. Y cuando finalmente se permitía llorar en el rincón de la tristeza, era un momento de intimidad absoluta entre nosotros. Yo conocía cada lágrima, cada suspiro, cada temblor de su cuerpo. Era como si pudiera leer su alma directamente. Los otros padres comenzaron a comentar sobre el autocontrol impresionante de Mateo. Ojalá mi hijo fuera tan maduro, decían. Si supieran que la madurez de mi hijo era el resultado de mi amor perfecto, de mi dedicación absoluta a su desarrollo emocional. Regla número 3. En esta casa no se habla de amigos del colegio a menos que mamá los haya conocido, evaluado y aprobado personalmente. Los amigos son como medicinas. Pueden curarte o pueden envenenarte. Y solo mamá sabe la diferencia. Cuando Mateo cumplió 8 años, comenzó a mencionar nombres que yo no conocía. Andrés me prestó su lápiz. Carmen me invitó a su cumpleaños. Diego me enseñó un juego nuevo. Cada nombre desconocido era como una puñalada en mi corazón. ¿Quiénes eran estas personas que estaban influyendo en mi hijo sin mi conocimiento? ¿Qué valores le estaban enseñando? ¿Qué ideas estaban plantando en su mente pura? Decidí que era hora de tomar control de su círculo social. Mateo, le dije una tarde mientras hacía sus tareas bajo mi supervisión, mami necesita conocer a todos tus amigos del colegio. ¿Por qué, mami? Porque los amigos son muy importantes. Pueden enseñarte cosas buenas o cosas malas. Y como mami te ama más que nadie en el mundo, quiero asegurarme de que solo te rodees de personas que sean buenas para ti. Organicé una serie de citas de juego en nuestra casa. Cada niño que Mateo mencionaba era invitado a pasar una tarde conmigo. Con nosotros. Andrés fue el primero, un niño de 8 años con modales terribles. Llegó con los zapatos sucios, no se lavó las manos antes de la merienda y lo peor de todo, le enseñó a Mateo una palabra que yo consideraba inapropiada. Genial, una palabra vulgar que no tenía lugar en el vocabulario de mi hijo. Después de que Andrés se fuera, me senté con Mateo. ¿Qué opinas de Andrés, mi amor? Es divertido, respondió Mateo. ¿Notaste algo diferente en él? Mateo frunció el ceño pensando. Mi niño inteligente, siempre tratando de entender lo que yo quería que entendiera. ¿No se lavó las manos? Exacto. ¿Y qué más? Dijo genial muchas veces. ¿Y cómo te hizo sentir esa palabra? No sé. Rara. Exacto, mi amor, porque tu corazón puro reconoce cuando algo no está bien. Andrés no es una buena influencia para ti. Es mejor que no juegues más con él. Una por una, fui evaluando y descartando a cada amigo potencial. Carmen era demasiado mandona. Diego era demasiado agresivo. Luis era demasiado rebelde. Pero mami, me dijo Mateo después de la 6ª evaluación fallida, entonces no puedo tener amigos. Claro que puedes tener amigos, mi cielo, pero tienen que ser los amigos correctos. Personas que te hagan mejor, no peor. Y hasta que encontremos a esas personas especiales, tienes a mami. ¿No soy yo tu mejor amiga? Sus ojitos se iluminaron. Sí, mami, eres mi mejor amiga. ¿Y no es mejor tener una mejor amiga que te ama perfectamente, que tener muchos amigos que no te entienden realmente? Sí, mami. Gradualmente, Mateo dejó de mencionar nombres del colegio, dejó de pedir invitaciones a cumpleaños, dejó de hablar de juegos que había aprendido de otros niños. Su mundo social
se redujo a mí exactamente como debía ser. Los maestros comenzaron a preocuparse por su aislamiento social, pero yo les expliqué que Mateo era simplemente selectivo. Es un niño muy maduro, les decía. Prefiere la calidad sobre la cantidad en sus relaciones. Y era verdad. La relación que tenía conmigo era de una calidad que ningún niño de su edad podría entender o apreciar. Regla número 4. En esta casa, cada minuto del día debe ser planificado y aprobado por mamá. El tiempo libre es tiempo perdido, y el tiempo perdido es vida desperdiciada, que nunca podrás recuperar. Esta regla se volvió necesaria cuando Mateo cumplió 9 años y comenzó a tener momentos de aburrimiento. Lo encontraba sentado en su habitación, simplemente mirando por la ventana o dibujando cosas sin propósito, o peor aún, leyendo libros que no habían sido preaprobados por mí. ¿Qué estaba pensando durante esos momentos? Sin supervisión. ¿Qué ideas se estaban formando en su mente sin mi guía? Era inaceptable. Creé un horario detallado para cada día de la semana. Desde el momento en que se despertaba hasta el momento en que se dormía, cada minuto tenía un propósito específico. 6 de la mañana, despertar y oración de gratitud, agradeciendo a Dios por tener una madre que lo amaba tanto. 6:15, higiene personal bajo supervisión. 6:30, desayuno mientras yo le leía artículos educativos. 7, preparación para el colegio con revisión de la mochila. 7:15, camino al colegio con conversación dirigida sobre los objetivos del día. Y así sucesivamente, hasta las 9 de la noche, cuando se acostaba. Los fines de semana eran aún más estructurados. Actividades educativas, tiempo de calidad conmigo, tareas domésticas apropiadas para su edad y sesiones de desarrollo personal, donde hablábamos sobre sus metas, sus sueños y cómo yo lo estaba ayudando a alcanzarlos. Pero mami, me dijo un sábado por la mañana, ¿puedo tener solo un ratito para no hacer nada? No hacer nada, repetí, genuinamente confundida. ¿Por qué querrías no hacer nada? ¿Solo para pensar o para mirar las nubes? Mi amor, si quieres pensar, podemos tener una sesión de pensamiento dirigido. Si quieres mirar las nubes, podemos estudiar meteorología. Pero no hacer nada es desperdiciar el regalo precioso del tiempo. Le expliqué que cada minuto de su vida era una oportunidad de crecer, de aprender, de convertirse en la persona extraordinaria que yo sabía que podía ser. Las personas exitosas no pierden el tiempo, le dije. Y tú vas a ser la persona más exitosa del mundo. Implementé un sistema de puntos para motivarlo. Cada actividad completada según el horario le daba puntos. Los puntos se acumulaban para privilegios especiales, como elegir la cena del domingo o quedarse despierto 15 minutos extra los viernes. Pero el verdadero premio era mi aprobación, mi sonrisa cuando cumplía perfectamente con el horario, mi abrazo cuando completaba todas sus tareas, mi orgullo cuando me contaba sobre cómo había usado su tiempo sabiamente. Gradualmente, Mateo internalizó la estructura. Ya no necesitaba recordarle qué hacer en cada momento. Él mismo consultaba el horario y se movía de una actividad a la siguiente con la precisión de un reloj suizo. Los otros padres estaban asombrados por su disciplina. ¿Cómo logras que sea tan organizado?, me preguntaban. Es cuestión de amor, les respondía. Cuando amas a tu hijo lo suficiente, quieres que cada momento de su vida sea perfecto. Regla número 5.
En esta casa no se consume ningún contenido, libros, películas, música, programas de televisión, que no haya sido previamente revisado y aprobado por mamá. Tu mente es un jardín sagrado y solo mamá sabe qué semillas plantar en él. Esta regla se volvió crítica cuando Mateo cumplió 10 años y comenzó a mostrar interés en cosas que estaban fuera de mi control. Un día llegó del colegio hablando sobre una película que había visto en casa de un compañero durante un proyecto grupal. Era sobre un niño que se va de aventura solo. Me contó con emoción. Y al final encuentra un tesoro sin ayuda de nadie. Mi sangre se heló. ¿Un niño que se va de aventura solo? ¿Que encuentra éxito sin ayuda de adultos? ¿Qué tipo de mensaje peligroso era ese? Esa noche, mientras Mateo dormía, revisé cada libro en su habitación, cada DVD que en nuestra colección, cada canal de televisión que podía acceder. Me di cuenta de que había sido negligente. Había permitido que contenido no filtrado llegara a su mente pura. Al día siguiente, implementé el sistema de preaprobación. Mateo, le dije, mami se ha dado cuenta de que hay muchas cosas en el mundo que pueden confundir tu mente. Libros con ideas incorrectas, películas con valores equivocados, música con mensajes negativos. ¿Cómo qué, mami? Como esa película que viste ayer. ¿No te parece peligroso que un niño se vaya solo de aventuras? ¿Qué pasaría si tú intentaras hacer eso? Sus ojitos se llenaron de preocupación. ¿Me perdería o me lastimaría? Exacto, mi amor. Por eso, a partir de ahora, todo lo que quieras leer, ver o escuchar, primero tiene que pasar por el filtro de mami, porque mami sabe qué es seguro para tu mente y qué no. Cree una biblioteca curada específicamente para él. Libros sobre niños obedientes que amaban a sus madres. Historias sobre la importancia de la familia. Biografías de personas exitosas que siempre escucharon a sus padres. Para la televisión, solo programas educativos preaprobados. Documentales sobre naturaleza, sin violencia. Programas de cocina, para que aprendiera a valorar el trabajo doméstico. Y shows sobre familias perfectas donde los hijos respetaban y adoraban a sus madres. La música fue más complicada. Tuve que revisar cada canción, cada letra, cada mensaje. Eliminé todo lo que hablara de rebeldía, independencia o amor romántico. ¿Para qué necesitaba un niño de 10 años pensar en el amor romántico cuando tenía el amor perfecto de su madre? Pero mami, me dijo después de la primera semana, mis compañeros hablan de canciones que yo no conozco. ¿Y eso te hace sentir mal? Un poco, como si me estuviera perdiendo algo. Mi amor, no te estás perdiendo nada importante. Te estás protegiendo de cosas que podrían dañar tu mente hermosa. ¿Prefieres tener una mente confundida como la de tus compañeros o una mente clara y pura como la que tienes ahora? Una mente clara y pura, respondió automáticamente. Exacto. Y cuando seas mayor, cuando tu mente esté completamente formada y protegida, entonces podrás explorar otras cosas. Pero por ahora, mami es tu filtro de seguridad. Implementé también un sistema de reportes. Cada día, Mateo me contaba sobre cualquier contenido no aprobado al que hubiera sido expuesto en el colegio. Conversaciones de otros niños, fragmentos de canciones que había escuchado, referencias a películas o libros que no conocía. No es que estés en problemas, le explicaba. Es que mami necesita saber qué ideas extrañas
están tratando de entrar en tu mente para poder ayudarte a procesarlas correctamente. Gradualmente, Mateo desarrolló un filtro interno. Automáticamente rechazaba contenido que sabía que yo no aprobaría. Se alejaba de conversaciones que consideraba inapropiadas. Se convirtió en mi colaborador perfecto en la protección de su propia mente. Regla número 6. En esta casa, tu cuerpo me pertenece hasta que seas lo suficientemente maduro para cuidarlo correctamente. Cada decisión sobre comida, ropa, ejercicio, sueño e higiene debe ser consultada y aprobada por mamá, porque tu cuerpo es el templo donde vive mi hijo perfecto. Esta regla evolucionó gradualmente a medida que Mateo crecía y comenzaba a tener opiniones sobre su propia apariencia y bienestar físico. Cuando cumplió 11 años, empezó a hacer comentarios como «no me gusta esta camisa» o «no tengo hambre» o «quiero cortarme el pelo diferente». Cada una de estas declaraciones era una pequeña rebelión contra mi autoridad maternal y no podía permitir que escalaran. Comencé con la comida. Mateo había desarrollado algunas preferencias que no eran nutritivas. Quería menos verduras, más dulces, comidas que había visto que otros niños llevaban en sus loncheras. Mateo, le expliqué una tarde mientras preparaba su almuerzo para el día siguiente. Tu cuerpo es como un carro muy caro. ¿Pondrías gasolina barata en un carro caro? No, mami. Exacto. Tu cuerpo es el carro más caro del mundo, porque es donde vive mi hijo. Por eso, solo puede recibir el combustible más puro y nutritivo. Y como tú aún no sabes qué combustible es el mejor, mami, decide por ti. Cree menús detallados para cada día de la semana, balanceados no solo nutricionalmente, sino emocionalmente. Comidas que lo mantendrían calmado, enfocado y dependiente de mi cuidado. Para la ropa, establecí que yo elegiría su vestuario cada mañana. La ropa comunica quién eres, le expliqué. Y como mami te conoce mejor que nadie, mami sabe qué ropa comunica la verdad sobre ti. Elegía colores suaves que reflejaran su naturaleza gentil, estilos conservadores que mostraran su educación apropiada, nada demasiado llamativo que pudiera atraer atención no deseada de otros niños o adultos. El tema del cabello fue más complicado. Mateo había visto a otros niños con cortes modernos y había expresado curiosidad. Pero yo sabía que su cabello, largo y sedoso, como lo había tenido desde pequeño, era parte de su belleza angelical. El cabello es la corona natural de una persona, le dije mientras lo cepillaba cada noche antes de dormir. Cortarlo sin necesidad es como romper algo hermoso solo porque otros lo hacen. Para el ejercicio, diseñé rutinas específicas que lo mantendrían saludable, pero no demasiado independiente. Nada de deportes de equipo donde podría desarrollar lealtades hacia entrenadores o compañeros. Nada de actividades que pudieran llevarlo lejos de casa o exponerlo a influencias externas. En su lugar, yoga matutino conmigo, caminatas por el vecindario donde podíamos hablar sin interrupciones, ejercicios de estiramiento que hacíamos juntos en la sala. Pero, ¿no puedo jugar fútbol como los otros niños?, me preguntó un día. ¿Para qué necesitas jugar fútbol? ¿No es más especial tener actividades que solo compartimos tú y yo? ¿No es más íntimo y perfecto? Para el sueño, establecí horarios estrictos y rituales específicos. Cada noche, yo lo acompañaba hasta que se dormía. Le leía historias cuidadosamente seleccionadas
Le cantaba canciones de cuna que había cantado desde que era bebé y me quedaba sentada junto a su cama hasta estar segura de que estaba profundamente dormido. ¿Por qué no puedo quedarme despierto un poco más como los otros niños de mi edad? Me preguntó cuando cumplió 12 años. Porque el sueño es cuando tu cuerpo y tu mente se reparan. Le expliqué. Y como mami quiere que tengas el cuerpo y la mente más perfectos posibles, mami se asegura de que tengas el sueño más perfecto posible. Gradualmente, Mateo dejó de cuestionar mis decisiones sobre su cuerpo. Aceptaba la comida que le preparaba sin quejas. Se ponía la ropa que le elegía sin comentarios. Mantenía los horarios de sueño que establecía sin resistencia. Su cuerpo se convirtió en una extensión de mi voluntad, perfectamente mantenido y controlado. Aunque últimamente había notado que necesitaba recordarle constantemente que usara ropa más holgada, como si su cuerpo estuviera cambiando de maneras que no entendía completamente. Pero esos cambios eran normales en la adolescencia, ¿verdad? Regla número 7. En esta casa, mamá siempre tiene la razón, incluso cuando parece que no la tiene. Si alguna vez sientes que mamá está equivocada, es porque no entiendes completamente la situación. Tu trabajo no es juzgar a mamá, sino confiar en que el amor de mamá siempre sabe lo que es mejor para ti. Esta fue la regla más importante de todas, la que sostenía a todas las demás. Sin esta regla, todo mi sistema perfecto podría colapsar si Mateo comenzaba a cuestionar mi autoridad o mi juicio. La implementé cuando cumplió 13 años y comenzó a mostrar los primeros signos de lo que los expertos llaman adolescencia normal. Empezó a hacer preguntas incómodas. ¿Por qué no puedo ir a la fiesta de cumpleaños de Ana? ¿Por qué no puedo tener un teléfono celular como los otros niños? ¿Por qué siempre tienes que saber dónde estoy? Cada pregunta era como una grieta en la fundación de nuestra relación perfecta. Una noche, después de que había cuestionado mi decisión de no permitirle ir a una excursión escolar, me senté con él para una conversación muy seria. Mateo, le dije, tomando sus manos entre las mías, necesitamos hablar sobre algo muy importante, sobre la confianza. ¿Qué pasa con la confianza, mami? Bueno, mi amor, a veces en la vida vas a encontrarte en situaciones donde no entiendes completamente por qué alguien que te ama toma ciertas decisiones. Y en esos momentos tienes que elegir, ¿confías en el amor de esa persona o confías en tu comprensión limitada? No entiendo. Por ejemplo, cuando eras pequeño y no querías tomar medicina cuando estabas enfermo, ¿quién tenía razón? ¿Tú, que no querías tomarla porque sabía mal? ¿O mami, que sabía que te haría sentir mejor? Tú tenías razón, mami. Exacto. Porque mami tenía más información, más experiencia, más amor. Y eso no ha cambiado ahora que eres mayor. Mami sigue teniendo más información sobre el mundo, más experiencia sobre los peligros y definitivamente más amor por ti que cualquier otra persona en el planeta. Le expliqué que cuestionar mis decisiones no era solo irrespetuoso, sino peligroso. Cuando dudas de mami, abres la puerta a dudas sobre todo lo demás, y las dudas son como veneno para una mente joven. Pero, ¿y si realmente creo que estás equivocada sobre algo? Entonces es cuando más necesitas confiar en mí, porque si yo estoy equivocada y tú me obedeces, el peor resultado es que aprendes una lección sobre confianza. Pero si yo estoy en lo correcto
y tú me desobedeces, el resultado podría ser que te lastimes de formas que ni siquiera puedes imaginar. Implementé un sistema donde cada vez que Mateo sentía el impulso de cuestionar una de mis decisiones, tenía que hacer una pausa y preguntarse, ¿confío en el amor de mami más de lo que confío en mi propia confusión? Tu confusión es temporal, le expliqué. El amor de mami es eterno. ¿En cuál tiene más sentido confiar? Para reforzar esta regla, comencé a compartir con él historias, algunas reales, algunas embellecidas, sobre niños que habían desobedecido a sus madres y habían sufrido consecuencias terribles. Niños que habían insistido en ir a fiestas y habían terminado lastimados. Niños que habían exigido más libertad y habían tomado decisiones que arruinaron sus vidas. ¿Ves por qué mami es tan cuidadosa contigo? Le decía después de cada historia. ¿Ves por qué prefiero que me odies por protegerte a que algo terrible te pase por no haberte protegido lo suficiente? No te odio, mami, me aseguraba siempre. Entiendo que me proteges porque me amas. Exacto, mi amor. Y mientras entiendas eso, nunca estarás perdido. Gradualmente, Mateo dejó de cuestionar mis decisiones. Desarrolló una confianza automática en mi juicio, incluso cuando no entendía mis razones. Se convirtió en mi seguidor perfecto, mi creyente absoluto. Y por primera vez en años, me sentí completamente segura de que nunca me dejaría. Para cuando Mateo cumplió 18 años, en octubre de 2023, habíamos alcanzado la perfección absoluta. Nuestra casa se había convertido en un ecosistema cerrado donde cada elemento funcionaba en armonía perfecta. Mateo se despertaba cada mañana exactamente a las 6, sin necesidad de alarma. Su cuerpo había internalizado el horario que yo había creado para él. Se duchaba, se vestía con la ropa que yo había seleccionado la noche anterior y bajaba a desayunar exactamente a las 6:30. Durante el desayuno, me contaba sus sueños de la noche anterior. Habíamos desarrollado un ritual donde él compartía conmigo cada imagen, cada emoción, cada pensamiento que había pasado por su mente dormida. Era como tener acceso directo a su subconsciente. Sus sueños eran hermosos. Sueños sobre nosotros dos, viviendo en una casa perfecta, viajando juntos a lugares hermosos, siendo felices para siempre. Nunca soñaba con otros niños, con aventuras independientes o con un futuro que no me incluyera. En el colegio había desarrollado una reputación como el niño perfecto. Sus maestros me felicitaban constantemente por su comportamiento impecable, sus calificaciones excelentes y su madurez excepcional. Nunca hemos tenido un estudiante tan disciplinado, me decía su maestra de matemáticas. Es como si tuviera un sistema de valores interno muy desarrollado. Si supiera que ese sistema de valores era mi amor convertido en código de conducta. Mateo no tenía amigos en el sentido tradicional, pero tampoco los necesitaba. Había aprendido a encontrar toda su satisfacción social en nuestra relación. Llegaba a casa cada día emocionado por contarme sobre sus clases, por hacer sus tareas bajo mi supervisión, por pasar la tarde conmigo. Los fines de semana eran especialmente perfectos. Cocinábamos juntos, leíamos juntos, veíamos documentales educativos juntos. Habíamos desarrollado nuestros propios chistes internos, nuestras propias tradiciones, nuestro propio lenguaje secreto. «Mami»,
me dijo un domingo por la tarde mientras hacíamos galletas. ¿Crees que algún día voy a querer irme de casa? Mi corazón se detuvo por un momento, pero mantuve mi voz calmada. ¿Por qué lo preguntas, mi amor? Porque en el colegio los otros chicos hablan sobre irse a la universidad, sobre tener sus propios apartamentos, sobre vivir solos. ¿Y eso te suena atractivo? Lo vi pensar cuidadosamente, como siempre hacía cuando yo le hacía una pregunta importante. No, realmente, dijo finalmente. Suena solitario. ¿Por qué alguien querría estar solo cuando puede estar con la persona que más lo ama? Exactamente, le dije, abrazándolo. Algunas personas confunden la independencia con la felicidad, pero la verdadera felicidad viene de estar con las personas que te aman perfectamente. Y tú me amas perfectamente, mami, más perfectamente de lo que nadie podría amar jamás a otra persona. Entonces, nunca voy a querer irme, declaró con esa certeza adorable que tenía cuando tomaba decisiones importantes. Esa noche, mientras lo observaba dormir, me sentí completamente realizada. Había logrado lo que toda madre sueña: criar a un hijo que me amaría y me necesitaría para siempre. Un hijo que nunca me dejaría, nunca me traicionaría, nunca elegiría a otra persona sobre mí. Había creado la relación madre-hijo perfecta. Todo cambió el día que Mateo cumplió 18 años. Había planeado una celebración perfecta, como siempre. Su pastel favorito, que yo había estado haciendo para él desde que tenía 5 años. Sus regalos cuidadosamente seleccionados, libros educativos, ropa que había elegido, un reloj que había pertenecido a mi padre y una cena especial solo para nosotros dos. Pero cuando llegó del colegio ese día, había algo diferente en él, una energía extraña, una inquietud que no había visto antes. ¿Cómo estuvo tu día, mi amor?, le pregunté como siempre. Bien, respondió, pero no me miró a los ojos. Durante la cena estaba distraído. Respondía a mis preguntas con monosílabos. No me contó sobre sus clases, sobre sus maestros, sobre los otros estudiantes que había observado. Era como si hubiera una pared invisible entre nosotros. ¿Estás bien, Mateo?, le pregunté finalmente. Sí, mami. Solo estoy pensando. ¿Sobre qué? Ya sabes que puedes contarme cualquier cosa. Hubo una pausa larga, demasiado larga. Mami, dijo finalmente, ¿alguna vez te has preguntado si nuestras reglas son normales? Mi sangre se heló. ¿Qué quieres decir con normales? Bueno, hoy en el colegio algunos chicos estaban hablando sobre sus familias y me di cuenta de que ninguno de ellos vive como nosotros vivimos. ¿Y eso te parece malo? No malo, solo diferente, muy diferente. Mantuve mi voz calmada, aunque por dentro estaba entrando en pánico. Mi amor, ¿recuerdas lo que hemos hablado sobre ser especiales? Sobre cómo nuestra relación es única porque nuestro amor es único. Sí, ¿pero qué? ¿Pero qué pasa si quiero probar cómo es ser normal? La palabra normal salió de su boca como un veneno. Normal. Como si lo que habíamos construido juntos fuera anormal. Como si el amor más puro del mundo fuera algo de lo que avergonzarse. Mateo, le dije, levantándome de la mesa, creo que alguien en el colegio te ha estado llenando la cabeza con ideas confusas. No, mami, nadie me ha dicho nada. Es solo que he estado pensando. ¿Pensando en qué exactamente? En cómo sería tener amigos reales, en cómo sería elegir mi propia ropa, en cómo sería
no tener que pedir permiso para todo. Cada palabra era como una bofetada. Después de 18 años de amor perfecto, de dedicación absoluta, de sacrificar mi propia vida por la suya, ¿esto era lo que recibía? ¿Ingratitud? ¿Rebeldía? Mateo, le dije, mi voz temblando ligeramente, ¿te das cuenta de lo que estás diciendo? ¿Te das cuenta de que estás rechazando todo lo que hemos construido juntos? No estoy rechazando nada, mami. Solo estoy preguntando. Las preguntas peligrosas llevan a decisiones peligrosas, le recordé. ¿Recuerdas la regla número 7? Por primera vez en años, vi algo en sus ojos que me aterrorizó. Duda. Duda sobre mí. Duda sobre nosotros. Duda sobre todo lo que le había enseñado. Sí, recuerdo la regla, dijo lentamente. Pero, ¿y si a veces las reglas están equivocadas? El mundo se detuvo. Mi hijo perfecto, mi obra maestra, mi razón de existir, había pronunciado las palabras más peligrosas que podía pronunciar. Había cuestionado no solo una regla específica, sino el concepto mismo de las reglas. Había cuestionado mi autoridad absoluta. Esa noche, después de que se fue a dormir, sin el ritual habitual, sin las historias, sin las canciones de cuna, me senté en la cocina y lloré por primera vez en años. Pero no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de determinación. Si mi hijo estaba siendo influenciado por fuerzas externas, si estaba comenzando a cuestionar la perfección que habíamos alcanzado, entonces tenía que tomar medidas más drásticas. Tenía que asegurarme de que nunca pudiera irse. Durante las siguientes semanas, observé a Mateo cuidadosamente. Su rebeldía era sutil pero constante. Pequeñas violaciones a nuestras reglas. Pequeños actos de independencia. Llegaba 5 minutos tarde del colegio. Cuando le preguntaba por qué, decía que había estado hablando con un maestro. Pero yo sabía que era mentira. Dejaba comida en su plato. Cuando le recordaba la importancia de terminar todo, decía que no tenía hambre, como si su apetito fuera más importante que mi cuidado nutricional. Lo más preocupante de todo, había comenzado a cerrar la puerta de su habitación. Cuando le preguntaba qué estaba haciendo, decía que estudiaba. Pero yo podía sentir que había secretos detrás de esa puerta cerrada. Una noche, después de que se durmió, entré a su habitación para mi inspección nocturna habitual. Fue entonces cuando encontré el cuaderno. Estaba escondido debajo de su colchón, lleno de pensamientos que nunca había compartido conmigo. Pensamientos sobre libertad, sobre independencia, sobre vida normal. Pero lo más aterrador de todo, había escrito sobre mí. A veces me pregunto si mami me ama demasiado, había escrito. A veces me siento como si fuera su prisionero en lugar de su hijo. ¿Es normal que una madre controle cada aspecto de la vida de su hijo? ¿Es normal que me sienta culpable cada vez que quiero algo que ella no aprueba? Prisionero. Había llamado a nuestro amor una prisión. Esa noche no dormí. Me quedé sentada en la cocina, leyendo y releyendo sus palabras, tratando de entender cómo había fallado tan completamente en comunicarle la pureza de mi amor. Al día siguiente, cuando llegó del colegio, lo confronté. Mateo, necesitamos hablar. ¿Sobre qué, mami? Le mostré el cuaderno. Vi cómo su rostro se puso pálido, cómo sus ojos se llenaron de terror. No terror por haber sido descubierto, sino terror por mi reacción. Mami, yo puedo explicar. ¿Explicar qué, Mateo? Explicar por qué has estado mintiendo.
explicar por qué has estado escribiendo cosas horribles sobre tu propia madre. No son cosas horribles, mami. Solo estaba procesando mis sentimientos. ¿Procesando? ¿Sin mí? ¿Cuándo hemos procesado alguna vez tus sentimientos sin mí? Sus manos temblaban. Mi pobre niño, tan confundido, tan perdido sin mi guía constante. Mami, por favor, no te enojes. Solo necesitaba un espacio para pensar. ¿Un espacio para pensar? ¿Lejos de mí? ¿Qué tipo de pensamientos necesitas tener que no puedes compartir con la persona que más te ama? Fue entonces cuando lo dijo, las palabras que cambiaron todo para siempre. Mami, creo que necesito ayuda. Creo que necesitamos ayuda. Ayuda. Como si nuestro amor perfecto fuera una enfermedad que necesitara cura. ¿Ayuda de quién?, pregunté, mi voz apenas un susurro. No sé, un consejero tal vez, alguien que pueda ayudarnos a encontrar un equilibrio más saludable. Saludable, otra palabra envenenada. Como si lo que habíamos construido fuera tóxico. Esa noche, después de que Mateo se durmió con la puerta abierta, bajo mi supervisión directa, tomé la decisión más difícil de mi vida. Si el mundo exterior estaba corrompiendo a mi hijo, si estaba plantando ideas peligrosas en su mente pura, entonces tenía que protegerlo del mundo exterior de manera permanente. Tenía que asegurarme de que nunca pudiera irse. No fue fácil, pero el amor verdadero nunca es fácil. Primero, retiré a Mateo del colegio. Le dije que había decidido educarlo en casa para su último año, para asegurarme de que estuviera completamente preparado para la universidad. Él protestó, por supuesto, pero yo le recordé la regla número 7. Mami siempre tiene la razón, ¿recuerdas? Incluso cuando no entiendes por qué. Luego, desconecté el teléfono de la casa y cancelé nuestro servicio de internet. Demasiadas distracciones, le expliqué. Necesitamos enfocarnos en lo que realmente importa, nosotros. Cambié las cerraduras de todas las puertas. Puse cerrojos especiales que solo yo podía abrir. Para nuestra seguridad, le dije cuando me preguntó por qué. Gradualmente, dejé de permitirle salir de la casa. Primero fueron solo unos días mientras resolvíamos nuestros problemas de comunicación. Luego fueron unas semanas mientras trabajábamos en reconstruir nuestra confianza mutua. Mateo se puso ansioso, luego desesperado, luego furioso. «Mami, esto está mal», me gritó un día. «No puedes mantenerme prisionero». Esa palabra otra vez. «¿Prisionero? No eres mi prisionero», le expliqué con paciencia. «Eres mi hijo, y como tu madre es mi responsabilidad protegerte incluso de ti mismo. Esto no es protección, esto es secuestro». Secuestro. Como si una madre pudiera secuestrar a su propio hijo. «Mateo», le dije, sentándome a su lado en el sofá donde había pasado tantas tardes felices. «Sé que estás confundido. Sé que el mundo exterior te ha llenado la cabeza con ideas extrañas sobre independencia y libertad. Pero esas son ilusiones peligrosas. No son ilusiones. Son derechos humanos básicos». Derechos humanos. Otra contaminación del mundo exterior. Mi amor, los únicos derechos que importan son el derecho a ser amado perfectamente y el derecho a estar seguro. Y yo te garantizo ambos. Fue entonces cuando intentó irse. Una noche, mientras yo dormía, trató de forzar una de las ventanas del primer piso. El sonido del vidrio rompiéndose me despertó inmediatamente. Lo encontré en el jardín.
corriendo hacia la calle, con sangre en las manos por los cortes del vidrio roto. «¡Mateo!», grité. «¡Detente!». Pero no se detuvo. Siguió corriendo, como si yo fuera su enemiga en lugar de su salvadora. Fue entonces cuando sucedió algo extraordinario, algo que los doctores aquí llaman episodio psicótico, pero que yo sé que fue la manifestación física de mi amor maternal. Mientras corría detrás de él, gritando su nombre, rogándole que regresara, sentí como si algo se rompiera dentro de mí, como si toda la fuerza de mi amor, toda la intensidad de mi necesidad de protegerlo, se liberara de golpe. Aunque ahora que lo pienso, tal vez no fue una barrera invisible. Tal vez fue... No, no puedo pensar en eso. Fue una barrera. Tenía que ser una barrera. Los doctores me dicen que he estado aquí 8 meses, que Mateo nunca existió de la manera que yo recuerdo, que mi mente creó una realidad alternativa para lidiar con un trauma que no puedo procesar. Pero ellos no entienden. Ellos no estaban ahí. Ellos no vieron las reglas funcionando perfectamente durante todos esos años, aunque a veces, en mis momentos más claros, escucho una voz que me dice cosas que no quiero escuchar. Una voz que suena como la de Mateo, pero diferente, más suave, más femenina. «Mami», dice esa voz, «mi nombre no es Mateo, pero eso es imposible. Yo sé quién es mi hijo. Yo sé...». No voy a escuchar esas mentiras. Mateo está ahí afuera, esperándome, y cuando salga de aquí, lo voy a encontrar. Voy a traerlo a casa. Y esta vez voy a crear reglas que sean realmente imposibles de romper. La grabación se detiene. Silencio. Luego, una voz diferente comienza a hablar. Más joven, más frágil, pero con una determinación que corta como cristal. «Mi nombre es Sofía Vázquez. Elena Vázquez es mi madre, y todo lo que acaban de escuchar es su versión de la realidad. Pero la verdad es mucho más aterradora. Mateo sí existió. Era mi hermano gemelo. Y sí murió en un accidente automovilístico el 15 de octubre de 2010, cuando teníamos 5 años exactos. Éramos gemelos, nacidos el mismo día de 2005, pero yo no morí. Yo sobreviví, y durante los siguientes 8 años, mi madre me obligó a ser Mateo. Ahora las fechas tienen sentido, ¿verdad? Mateo y yo nacimos en 2005. Él murió en 2010. Cuando ella dice que Mateo cumplió 18 en 2023, en realidad estaba hablando de mis 18 años, no de los de él. Verán, cuando Mateo murió, mi madre no pudo aceptarlo. Pero en lugar de crear una fantasía sobre él siguiendo vivo, decidió que yo me convertiría en él. Tenía 10 años cuando comenzó. Primero fueron pequeñas cosas. «Sofía, ponte esta camisa de Mateo». «Sofía, ¿por qué no juegas con los juguetes de Mateo?». «Sofía, siéntate en la silla de Mateo para cenar». Gradualmente dejó de llamarme Sofía. Comenzó a llamarme Mateo. Cuando yo la corregía, se ponía furiosa. «No seas ridícula. Tu nombre es Mateo. Siempre has sido Mateo». Me cortó el cabello para que se pareciera al de él. Me obligó a usar solo ropa de niño. Me inscribió en el colegio como Mateo Vázquez, no como Sofía. Éramos gemelos, pero no idénticos. Mateo tenía rasgos más masculinos, yo más femeninos. Pero mi madre encontró maneras de ocultar las diferencias. Ropa holgada, cortes de cabello específicos. Incluso me enseñó a caminar y hablar de manera diferente. Las reglas que ella describió, esas reglas eran reales. Pero no eran para proteger a un hijo amado. Eran
para borrar a una hija no deseada y reemplazarla con el hijo muerto que no podía soltar. La regla sobre hablar solo con permiso era para controlar cada palabra que salía de mi boca, para asegurarse de que nunca dijera «soy Sofía» frente a otras personas. La regla sobre llorar solo en el rincón de la tristeza era porque mis lágrimas les recordaban que yo no era realmente Mateo, que su fantasía no era perfecta. La regla sobre los amigos era porque otros niños podrían darse cuenta de que algo estaba mal. Podrían notar que yo era una niña siendo forzada a vivir como un niño. La regla sobre el tiempo controlado era para que nunca tuviera un momento de soledad donde pudiera recordar quién era realmente. La regla sobre el contenido preaprobado era para asegurarse de que nunca viera historias sobre niñas normales que me hicieran cuestionar por qué tenía que vivir como un niño. La regla sobre el control de mi cuerpo era para mantener la ilusión física. Ropa de niño, corte de cabello de niño, actividades de niño. Por eso ella notaba que mi cuerpo cambiaba de maneras extrañas cuando llegué a la adolescencia. Y la regla sobre la lealtad absoluta era para que nunca cuestionara la realidad que ella había creado. Nunca dijera la verdad sobre quién era realmente. Durante 8 años viví como Mateo. Durante 8 años mi madre me obligó a ser el fantasma de mi hermano muerto. Cuando cumplí 18 años, ella pensaba que Mateo cumplía 18. Finalmente, encontré el valor para resistir. Comencé a escribir en ese cuaderno sobre mis verdaderos sentimientos, sobre el hecho de que era una niña, no un niño, sobre el hecho de que mi nombre era Sofía, no Mateo. Cuando ella encontró el cuaderno, cuando confrontó a Mateo sobre cuestionar las reglas, yo finalmente le dije la verdad. «No soy Mateo», le grité. «Soy Sofía. Mateo está muerto. Ha estado muerto durante 8 años». Esa fue la noche que su mente finalmente se quebró completamente. No podía aceptar que Mateo estuviera muerto, pero tampoco podía seguir fingiendo que yo era él después de que había roto la ilusión. Así que su cerebro creó una nueva realidad. En su nueva versión de los eventos, Mateo había vivido felizmente con ella hasta los 18 años y luego había desaparecido misteriosamente. Era más fácil para ella creer que él había sido secuestrado por fuerzas externas que aceptar que había estado muerto todo el tiempo. La barrera invisible que ella describe nunca existió. Lo que realmente pasó es que cuando traté de escapar esa noche, ella me persiguió, no con poderes sobrenaturales, sino con algo mucho más aterrador: la desesperación de una madre que había perdido completamente el contacto con la realidad. Me alcanzó en el jardín. Me sujetó con una fuerza que no sabía que tenía. Me gritó que no podía irme, que era Mateo, que tenía que quedarme para siempre. Los vecinos escucharon mis gritos y llamaron a la policía. Cuando llegaron, me encontraron en estado de shock y a mi madre en colapso mental, murmurando sobre barreras invisibles y amor perfecto. Me llevaron al hospital. A ella la llevaron aquí, al psiquiátrico. Durante los últimos 8 meses he estado en terapia, tratando de reconstruir mi identidad real, tratando de recordar quién era Sofía antes de que me obligaran a ser Mateo. Es difícil. Después de 8 años viviendo como otra persona, a veces no estoy segura de dónde termina Mateo y dónde empiezo yo.
Pero estoy aprendiendo. Estoy aprendiendo a usar vestidos otra vez. Estoy aprendiendo a responder cuando alguien me llama Sofía. Estoy aprendiendo que está bien tener pensamientos y sentimientos que mi madre no aprueba. Los doctores dicen que mi madre nunca se va a recuperar completamente. Su mente ha creado una realidad alternativa tan elaborada que no puede distinguir entre la fantasía y la verdad. A veces viene a visitarme, pero cuando me ve, no ve a Sofía. Ve a una extraña que está impidiendo que Mateo venga a casa. ¿Dónde está mi hijo?, me pregunta cada vez. ¿Qué han hecho con Mateo? Y cada vez tengo que tomar la decisión más difícil del mundo. ¿Le digo la verdad y la destrozo completamente? ¿O dejo que siga viviendo en su fantasía? Hasta ahora he elegido la compasión. Mateo está bien, le digo. Está seguro. Está siendo cuidado. Pero algún día, cuando sea lo suficientemente fuerte, le voy a decir la verdad. Le voy a decir que Mateo murió hace 13 años. Le voy a decir que yo soy Sofía, su hija, no su hijo. Le voy a decir que las reglas que creó no eran amor, eran abuso. Y le voy a decir que a pesar de todo, a pesar de los 8 años de identidad robada, a pesar de la locura, a pesar del dolor, todavía la amo, porque ella es mi madre y algunas veces el amor es lo más aterrador de todo. Si alguna vez conocen a alguien cuyo amor se siente como una prisión, cuyas reglas se sienten como cadenas, cuya protección se siente como control, recuerden que el amor verdadero libera, no ata. El amor verdadero confía, no controla. Y el amor verdadero acepta la realidad, no la reescribe. Mi madre me amaba tanto que perdió la cordura. Pero ese no era amor verdadero. Era obsesión disfrazada de devoción y casi me destruye. Suscríbete al canal porque la próxima vez exploraremos un lugar donde las reglas no son creadas por madres obsesivas o círculos paranormales, sino por la desesperación humana enfrentada a lo imposible. Si alguna vez te encuentras en un crucero de lujo donde te entregan una tarjeta con 10 reglas que debes seguir durante el viaje, no las ignores, porque en medio del océano, a miles de kilómetros de cualquier tierra, esas reglas no están diseñadas para tu comodidad. Están diseñadas para mantener algo encerrado en las profundidades del barco, algo que ha estado esperando décadas para ser liberado. ¿Y si rompes las reglas? Bueno, digamos que el océano es muy grande y los cuerpos son muy pequeños. La próxima vez, navegaremos juntos hacia aguas donde la única diferencia entre un crucero de ensueño y una pesadilla flotante son 10 reglas simples que nadie se toma en serio, hasta que es demasiado tarde.